Ok, pues bienvenidos de vuelta. Ahora sí, platícanos. A ver, decidiste entrar a FedEx, ¿cómo fue ese proceso y cómo funciona ese negocio? O sea, ¿cómo funciona ese negocio que es gigantesco y cómo fuiste escalando ahí? Te cuento rápido. Antes de estar en FedEx, por una oportunidad de la empresa anterior que trabajaba en una empresa de productos de consumo, se me da la oportunidad de irnos a Guadalajara. A Guadalajara a ocupar una posición de una gerencia divisional de esta empresa de productos de consumo, que seguramente los conocen, Mi Leche, Nutrileche, Quesos Los Volcanes, en aquella época Leche Boreal, que esa marca desapareció, pero bueno, eran productos de consumo. Me voy como gerente divisional a Guadalajara. Sí, esta empresa pues, tener algunas dificultades financieras y prácticamente nuestro jefe nos dice, pues salves el que pueda, ¿no? Buscan chamba. Entonces, pues yo me pongo a buscar trabajo y me acuerdo que mando pues, currículum, igual otra vez en el Universal, buscando encuentro eh, que buscaban una posición de gerente de ventas. Paréntesis ahí. Entonces ahí ya nos habíamos mudado a Guadalajara. Ahí nos fuimos a Guadalajara con esta empresa, ¿Y cuánto tiempo después de mudarnos te dicen, pues tres vas? años y medio, Ok. 3 años y medio de estar en esa posición de gerente divisional. Se complica la situación financiera de la empresa y así literalmente nos habló el director comercial y nos dijo, sálvese el que pueda, esto ya no va para ningún lado, pues, tienen carta abierta para buscar chamba. Bueno, entonces me salgo ahí mismo. Mi idea, porque ya llevábamos 3 años y medio viviendo ahí, era eh, pues quedarnos en Guadalajara, Ujú. que a mí en lo personal me gustó mucho la experiencia de vivir allá. Y entonces empiezo a regar currículums y afortunadamente me llegan dos oportunidades. Una para ser director de marketing. Fíjate el dilema en mi vida profesional. Ser director de marketing de los refrescos AGA, que Sí. son Hasta originarios la de, fecha sí está bien. son originarios de ahí de Jalisco, de Guadalajara, o gerente de ventas en FedEx, gerente de distrito. Y pues tuve que poner en una balanza. El marketing me llamaba la atención, tremendo, refrescos, que es un mundo súper dinámico para el marketing, o entrar a una transnacional del tamaño, del prestigio de FedEx, en una posición pues más retadora en ventas, ¿no? Ujú. Y tomé la decisión difícil, pero me decidí por FedEx. ¿Por qué? Porque pesó mucho la marca, no porque Haga no sea una buena marca, claro que es una marca famosa y es una marca que se ha mantenido en el mercado a pesar de los grandotes que la han querido comprar. Pero FedEx es FedEx. FedEx es FedEx y FedEx me implicaba otro tipo de retos. Cuando empecé a pasar el proceso de las entrevistas, pues todas las entrevistas en inglés. ¿Ahí qué edad tenías? Ahí estamos hablando de 1997, ya ni sé, que sería unos 38 por ahí. Ok. Eh, y entonces, pues digo, me gusta el entorno, es una industria que tampoco conozco, y pues voy a decidir por FedEx. Entonces decido por FedEx, me contratan, entro en una muy buena época también porque le acababan de asignar un avión de carga específico para Guadalajara y el reto era llenarlo, ¿no? Llenarlo de carga. Entonces, el negocio es llenar los Es aviones. llenar los aviones, es llenar los aviones y ahora que tienen terrestre, pues llenar los trailers y los camiones. Pero en esa época era llenar los aviones con carga, entonces ya me presentan con el equipo, empiezo a hacer pues un trabajo de entendimiento, me costó trabajo, una industria muy diferente, complicada, tiene su propio lenguaje, todo se manejaba en inglés, todos los directores en ese momento que estaban en México eran expatriados americanos,
Entonces, las llamadas en inglés, las reuniones, juntas semanales en inglés, pues todo en inglés, toda la comunicación, los correos, todo en inglés. Ujú. Eso pues obviamente me empujó a seguir trabajando en mi manejo del idioma, pero ahí mismo pues me ayudó a soltarlo, ¿no? Y bueno, un equipo que yo hasta la fecha sigo diciendo el mejor equipo de ventas que he conocido y con el que he tenido la oportunidad de trabajar, puros leones, que me dio risa un poco al principio con uno de ellos porque el- cuando yo llegué, la entrada era a las 8:30 de la mañana. Entonces yo dije, pues aquí el mundo a tiempo de estar aquí 8:15, ¿verdad? Y no, o sea, yo llegué a la oficina, había pues, un privado para la gerencia y luego unos escritorios en un área. Entonces yo llegué pues como 8:10, una cosa así, que además me quedaba a 7 minutos de la casa, la oficina era una maravilla. Y dije, pues, ¿qué pasó? Pues no llegan, 8:30, 9, 9:30, cuarto para las 10 van llegando los primeros, los vendedores. Y yo sentado ahí en un escritorio, los vi, llegaron y, o sea, ¿tú crees que me dijeron, ay, una disculpa? Bueno, buenos días, ¿cómo? Se quitaron sus sacos, sacaron su computadora. No dije nada. Al día siguiente, no miento, en la tarde, les dije, mañana nos vemos 8:30. No sé, ni les dijiste Ahí nada. no les dije nada, pero al día siguiente les dije, mañana tenemos una reunión 8:30. Pues ya me junté con ellos y les dije, miren, yo vengo llegando, no sé los usos y costumbres, pero a partir de hoy se acabó la beca. O sea, estar llegando a las 10 de la mañana, ya perdimos hora y media o 2 horas de trabajo. Y no me digan que aquí estamos por resultados. O sea, sí estamos por resultados, pero esa hora y media multiplicada por cada uno de ustedes nos puede llevar a mejores resultados. Entonces, a partir de mañana, 8:30. Se me quedaron viendo con ojos de, pues, qué mala onda, ¿no? Ujú. Y ya, y entonces de repente llegaban en la mañana y les decía, me voy contigo. Este, no, pero es que no preparé visitas para, no, haz tu día normal. Y uno de ellos, que era de los mejores vendedores, entre ellos había también pues, los que destacaban, él era de los mejores. Excelente relación con los clientes y resultados y todo. Me dice, sí, el día como yo lo hago, sí, perfecto, vámonos. Nos salimos, él manejando, a dejar las películas al Blockbuster, a los taquitos de birria, desayunar. Perfecto. Ahora sí, vámonos a darle, ¿no? Y yo, pues, como es, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Ya me fui con él. No, increíble el trabajo de este amigo, Daniel Uribe. Y muy bueno. Todos, la verdad, un equipazo de trabajo, que eso nos llevó a 6 meses consecutivos ser el mejor equipo de ventas de México y Centroamérica. Wow. A conseguir clientesotes, a conseguir, ¿no? A llenar el avión diario, 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 diario. Al grado de que en ocasiones tenía yo que pedir otro avión. Ya llenamos mándenme otro porque todavía tengo carga. Entonces, esa fue una buena experiencia. Estando en ventas, pues seguimos avanzando. Hay un premio muy importante que da FedEx a lo mejor de lo mejor de lo mejor, que le llaman el Five Star Award, que es el reconocimiento de 5 estrellas. Y me gano el Five Star Award como gerente de ventas. Wow. No me lo dan, ¿Qué? te voy a decir por qué. Al mismo tiempo me nominan, ahí cuando hay una posición de director, tú no podías decir, oye, yo quiero ser director, Ok. te tienen que nominar. Oiga, los directores dicen, oigan, pues yo veo que fulanito hace muy buen trabajo, sultanito, y tiene el conocimiento, la capacidad, la experiencia. Yo lo nomino para la posición. Entonces me nominan para ser el director de marketing de Latinoamérica y el Caribe. Marketing, pues mi sueño dorado de toda la vida.
concurso la posición. Las posiciones se abren a nivel mundial, entonces puede ser que alguien de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de Sí, cualquier Sudamérica, cosa. participen y puedan ser los directores de Latinoamérica. Concurso con un americano, y dos de América Latina, y pues me ganó la posición, ¿no? No lo hago muy largo, pero fue un proceso también difícil. Ahí ya te entrevistan los vicepresidentes en Estados ¿En qué Unidos. se fijan en esas entrevistas? Pues sí, en tus resultados, quién has sido como colega, como jefe, digamos, o como líder, eh, como interlocutor con los clientes y obviamente pues tus resultados duros, ¿no? Los números, pero también en que tengas la formación y el perfil para desarrollar la posición. Entonces sí me hacían preguntas técnicas de temas de marketing y cómo le harías y mucho eran entrevistas más conductuales, ¿no? De toma de decisiones, manejo de conflictos y sí, un pedacito la parte técnica de que pues que sí sepas de marketing, ¿no? Que no, Sí. si te están hablando de cómo imprimir un folleto, pues no estés con cara de what o de cómo producir una campaña de televisión o de radio o de redes sociales, pues tener ese conocimiento y pues yo lo tenía. Entonces eso me ayudó, mis resultados más, eh, hacen algo que le llaman peer assessment, o sea, una evaluación de tus propios colegas. Pues tenía yo buena relación con la mayoría, digo, como siempre, pues hay negritos en el arroz, pero la mayoría, con la mayoría, tenía yo muy buena relación y pues hubo una buena opinión hacia mí y eso Ujú. me ayudó a tener la posición. Y entonces eso nos trae de regreso a la Ciudad de México. Ya no seguimos en Guadalajara, el corporativo está en Ciudad de México, nos movemos de regreso para acá y empiezo a trabajar en esa posición, que es donde yo digo que ¡pum! Despegaste. Ahí despegué tremendo porque pues fue estar como responsable de pues todas las islas del Caribe, de los países del Pacto Andino, de Sudamérica, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, obviamente pues de México, y, y pues empezar a viajar por el mundo. Lo voy a resumir en que entre viajes de trabajo y lo que me permitió con las vacaciones, he conocido 248 ciudades de 78 países. Wow. ¿Ok? Me faltan, ¿no? Sí. Todavía quiero más, pero ahí es donde a conocer el mundo y mucho pues de conocer, de ir a ver, de ir a Asia, de ir a Europa, a conocer cómo hacen negocios allá y ver qué ideas podía traer yo para aplicarlas en Latinoamérica. Logros importantes, implementar un programa junto con el equipo de directores que llevó a FedEx por varios años consecutivos a ser la empresa número uno, mejor empresa para trabajar en México según Great Place to Work. Número uno en México durante 6, 7, 8 años Tenía una seguidos. cultura organizacional muy robusta, ¿no? Muy impresionante. Tenía muy buenas bases y la verdad es que el equipo directivo de México que había en ese momento la robustecimos más y la hicimos ganadora en muchos aspectos. Ahí aprendí de call centers, ¿no? Me asignan el área de los call centers. En ese momento había 14 call centers en Latinoamérica. Me meto de lleno a aprender, me voy a certificar a Argentina en una norma que se llama COPC, Customer Operation Performance Center, que es como una especie de ISO 9000 para los call Los call centers. centers. Y me meto de lleno a aprender el lenguaje, las métricas, todo, y empiezo a manejar los call centers de Latinoamérica. Después hice un proyecto de consolidación, donde se redujeron de 14 a 3. ¿Qué fue lo más retador en esa transición allá el juego grandote de ser director de marketing de toda La Latinoamérica? toma de decisiones. O sea, ahí no, pues casi no te puedes equivocar, porque son decisiones de millones de dólares, ¿no? Son decisiones que pueden afectar miles de personas.
Son decisiones que pueden afectar empresas enormes, o sea, empresas gigantescas de la industria electrónica, de la industria automotriz, de productos industriales. Entonces, mucho el tema de la toma de decisiones y muchísimo trabajo en equipo, mucho trabajo en equipo con los vicepresidentes, con tus jefes, con los colegas directores de todas las áreas de operaciones, de ventas, de legal, de finanzas, y obviamente ser un ejemplo andante de liderazgo. Todo lo que hagas, digas, menciones, critiques, lo va a ver la gente. Entonces eso ya se cuida muchísimo y empiezas a ser muy precavido, muy mesurado, sin contenerte, es decir, sin que sea una limitante negativa, pero sí mucho más prudente, diría yo, ¿no? De cómo te manejas enfrente de las audiencias. Me gustó muchísimo ser un vocero de la empresa ante medios. Nos capacitaron con una agencia que en ese momento le daba servicio a FedEx a nivel Latinoamérica, eh, y con unas personas que me capacitaron que hicieron muy buen trabajo. Y entonces, pues muchas entrevistas de radio, muchas entrevistas de revistas, de diferentes medios, que obviamente pues no buscan a Alfredo González, ¿verdad? Buscan a FedEx y buscan al vocero y buscan al director de Latinoamérica de marketing, y que hable pues, de lo que está pasando en el mercado, de lo que está pasando en la industria, de lo que está pasando con los clientes, con las diferentes industrias, etcétera. Entonces, ¿Recuerdas alguna situación, una decisión de estas difíciles? Una que sí salió muy bien y una que no haya salido muy bien. que no haya salido muy bien, fue una decisión conjunta con una empresa muy grande en esa época que hacía copiadoras y era pues líder en el mundo, líder en el mercado, pero que se tenía un descuento muy alto que ya no hacía rentable el negocio para FedEx. Y junto con un compañero, con un colega que tenía una posición de director de ventas globales, esta cuenta era global, o sea, la atendía FedEx en varias partes del mundo, basada en Aguascalientes, los fuimos a ver para negociar un incremento de tarifas. Es que ya no podemos seguirte dando el servicio perdiendo dinero. Claro. Creo que no hace sentido para ningún negocio. Por mucho que me des caché con tu marca y que me vistas el currículum, pues esto es un negocio, ¿no? Necesitamos ser rentables. No quisieron, no quisieron, no quisieron. Esa decisión realmente la tomó mi colega porque él era, por decirlo, el dueño de la cuenta, él era el responsable de la cuenta, y la decisión fue dejar ir la cuenta. Te suspendo el servicio. Obviamente, pues hay malestar porque dicen, oye, pues espérame tantito, yo no estoy listo para irme con otra empresa a que me haga todo el servicio que tú me estás haciendo. Sí, pero yo no estoy listo a seguirte dando el servicio perdiendo dinero. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos, verdad? Me aceptas un incremento si tú quieres temporal para no perjudicarte, te sigo dando el servicio, pero ya, pues, que al menos que yo salga a tablas, ¿no? Que no pierda dinero, o pues, agarro mis canicas y me voy, ¿verdad? Se enojaron y nos echaron para afuera y ese mismo día cortamos el servicio. No fue lo más agradable, pero finalmente pues, los que empujaron esa decisión fue el cliente, ¿no? Esa no nos salió muy bien. Yo creo que la que salió muy bien fue empezar a hacer una buena relación con uno de los clientes más grandes que hay en la parte electrónica, que maquilan, digamos, o que fabrican productos de terceros. En aquella época se fabricaba la Palm Pilot, ¿te acuerdas? Las PDAs, los predecesores de los Blackberries y de los teléfonos inteligentes, y se hacían para todo el mundo, ahí en Guadalajara. Y empezamos a desarrollar una muy buena relación con esta empresa
que fabricaba eso y fabricaban otros productos importantes en el mundo. Y ellos empezaron con una planta en un parque industrial que está ahí en Zapopan. Empezaron con una planta y me parece que hoy tienen 32 edificios. Y Wow. esa buena relación nos ayudó a ir creciendo junto con ellos. No solo la relación, sino el servicio, a enfocarnos, a entender bien cuál era su negocio, cuáles eran los puntos críticos, a modificar partes de nuestro proceso hasta donde lo teníamos permitido para poder adaptarnos a darles el servicio que ellos necesitaban. ¿Qué Y, les pedían? pues, por ejemplo, extensiones en tiempos de recolección. Ujú. No me vengas a recoger la mercancía muy temprano porque me presionas y yo no la tengo lista, ¿no? Entonces, extiéndeme la ventana de recolección, eh, temas de facturación, serán, Ajustes. sí, ajustes pequeños, pero pues llegamos a tener aviones completos llenos solo de ese cliente, aviones completos llenos, y eso pues llevó al éxito durante el tiempo que se hicieron productos que en el mundo se demandaban y que ellos los fabricaban, pues FedEx fue el carrier de preferencia de esa empresa, ¿no? Y hablando como tal, ya digo, en ventas, pues el juego es ir a que el cliente meta más paquetes al avión. Ujú. Pero desde marketing, ¿cómo impulsabas todo ese proceso para así crecer? O sea, ¿cuáles eran tus parámetros de... Sí, pasa algo y siempre lo comparo con Coca-Cola, ¿no? FedEx es FedEx y la gente que está en el medio de la logística conoce, y a lo mejor aunque no estés, viste la película del náufrago de Tom Hanks y sabes que FedEx existe, ¿no? Existe, claro. Pero FedEx cuando están en el tema de logística pues tiene una imagen y una reputación y la mayoría de la gente decía, son caros, pero son buenos. Ujú. Y parte de la estrategia de FedEx era esa, ser caro porque soy bueno. No quiero ser el más barato de la Del industria, mercado. del mercado, porque damos un buen servicio. Obviamente habrá opiniones, ¿verdad? Habrá quien no le ha ido tan bien, ha habido cambios con el paso de los años, etcétera, pero en general FedEx tiene su reputación ganada en más de 35 años en el mercado, Ujú. que eh, más de 30 años en el mercado, que ahí está. Y entonces, desde la perspectiva de marketing, estaba más enfocada, era un marketing un poco más táctico. O sea, sí seguir con la construcción de marca. Por, mencionaba yo Coca-Cola porque mucha gente diría, oye, ¿por qué Coca-Cola sigue invirtiendo en publicidad? Si es el rey, ¿no? Es el rey de los refrescos de cola y se vende en todo el mundo y se seguirá vendiendo y se sigue vendiendo. Sí, pero la marca se tiene que seguir refrescando porque siguen viniendo nuevas generaciones Y por eso sigue siendo la número uno. y sigue siendo la número uno. Entonces, lo mismo con FedEx. Había un pedacito de construcción de marca, pero luego había marketing más táctico, ¿no? Más enfocado a valores, más enfocado a diferenciadores competitivos, más enfocado a eh, generación de confianza, Ujú. enfocado también pues a difundir la marca y los beneficios de la marca en segmentos de mercado que no estaban tan acostumbrados a usar FedEx. Y uno de los proyectos, yo diría, ganadores importantes que salió del área de marketing y que ahí se lo desarrollé junto con un colega y amigo, Fernando Juárez, que maestrazo también en la parte de marketing, desarrollamos el programa para pymes, porque generalmente FedEx se percibía, no, pues es que FedEx es para los grandotes, ¿no? Para Honda, para pues las empresas grandes que hacen embarques de pallets y abrimos un programa para apoyar a los pequeños y medianos negocios. Que ese programa consistía en enseñarlos a exportar. Entonces, jalamos un experto en capacitación en temas aduanales y en temas de comercio exterior y empezamos a hacer seminarios, hicimos
le llamamos el FedEx Tour, y era un tour de seminarios, invitando a empresas pequeñas y medianas que quisieran empezar a exportar. Wow. Creamos Educar al... a educar a los pequeños y medianos y a decirles, FedEx está a tu alcance. O sea, vamos a ver el tema de los precios, no te preocupes, lo revisamos, vemos. Lo importante es que tu producto esté en otras partes del mundo. Creamos el premio FedEx Pyme a la exportación. Y la primera edición participaron varias empresas, una empresa que hacía mermeladas artesanales, una que hacía jabones artesanales, y una que hacía mezcal artesanal, un matrimonio en Oaxaca que hacía el mezcal artesanal. Y se hizo toda la evaluación, se formó un jurado para evaluar los proyectos, viabilidad, etcétera, y ganó este proyecto del mezcal. Y les hicimos todo su proyecto para hacer su primera exportación con muy buenos resultados. Hoy en día es una marca conocida en el mercado, Mezcal Beneva, una marca conocida, y exportan. Entonces, ese fue un proyecto, ese era el tipo de marketing que hacíamos. No todo era publicidad, obviamente pues, sí hacíamos campañas de publicidad y hacíamos campañas de medios, pero nos fuimos a un marketing un poquito más, cómo podemos generar más negocio, obviamente, porque pues eso me acuerdo muy bien el número. Cuando empezamos a hacer ese proyecto, ese segmento de pymes creció el primer año 348%. Porque no les ponían atención. Es clientes chiquitos, chinchosos, no, yo no los quiero, yo quiero los grandotes. Ya teníamos a los grandotes, pues ahora vamos por los pequeños y medianos. Y funcionó, y se implementó. Ese premio recibió un reconocimiento del presidente de México, de Felipe Calderón en ese momento, y recibimos un premio también de George Bush, un reconocimiento de George Bush en Estados Unidos. Wow. Entonces son de las satisfacciones que dices, oye, pues trasciende el trabajo que se está haciendo en equipo, insisto, no era yo solo, surgían algunas ideas y las concretábamos con el equipo, y ese proyecto sigue hoy está vigente en FedEx, el programa Pymes, el proyecto de apoyo a las pymes, y siguen haciendo los premios y siguen haciendo eso. Sí. Se quedó para la posteridad. Eh, Hacer campañas de publicidad, pues, estaba padre, ¿no? Es como la parte fancy, como la parte bonita del marketing, hacer las campañas y los anuncios de televisión y de radio, los espectaculares y todo eso lo hacíamos. ¿Cómo surge? Porque yo me acuerdo que el tema de la película del Ah, náufrago sí, fue algo como muy emotivo, sí. pero ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿por qué? ¿Cómo estuvo bailando? Entiendo que esa la dirige Robert Zemeckis, y Robert Zemeckis escoge a FedEx para Ujú. hacer la película, y FedEx incluso pasa por un tamiz, por un filtro, el guión, el libreto de la película, pues cuidando que los valores de la empresa y todo lo que es la filosofía se cuidara, porque pues si se acuerdan empieza con un accidente del avión. Y entonces a nadie le gusta pues, que se le caigan sus aviones, ¿verdad? Pero pues todo estuvo muy bien cuidado. Hubo temitas ahí de mucho cuidado, porque los accionistas principales, los señores Smith y digamos su equipo directivo más cercano, son muy cuidadosos con los temas morales. Entonces, si te acuerdas, también hay un tema de que se echa un traguito a alguien arriba del avión. No me acuerdo. Bueno, hay un tema de que se toman un trago de licor. Eso pues también era como un poco delicado, pero como hacía sentido por la trama, pues se dejó pasar. En realidad, FedEx o la película del náufrago dicen que es el anuncio pagado más largo de la historia. FedEx Ok. no pagó el product placement, digamos, de la marca en la película. Fue una película pues, auténtica, digamos, pero sí la aprovechamos de marketing. Yo me acuerdo que organizamos funciones para los clientes en el Auditorio Nacional. Wow. Entonces pedimos copias de la película para que se pudiera proyectar en el auditorio,
e invitábamos gratis a los clientes pues para retacarles FedEx, ¿no? 2 2 horas. horas. Y pues con sus souvenirs, ¿no? El baloncito, De voleibol, ¿no? sí, La pelotita. la pelotita de voleibol, les mandamos a hacer y regalábamos, hicimos, pues sí, la aprovechamos la inercia que traía la película, hicimos marketing con eso también. Y hay muchos casos de éxito, trasladar a los pandas, a los osos pandas, trasladar a una ballena, o sea, hay cosas que se han hecho pues con un beneficio social, digamos, o un beneficio ecológico a cierto punto, pero también pues que es show, ¿no? Claro. Llama la atención y recientemente pues se han traído vacunas, se han traído cosas importantes, pero bueno, FedEx es FedEx, sí es. ¿Qué es lo que más te gustaba de él? Pues todo. Me gustaba viajar, me gustaba trabajar en equipo. Conservo amigos ahí, todavía 14 años después, pues tengo amigos que ahora ya están en otros negocios, pero pues, que fueron directores ahí o algunas otras posiciones. Y yo creo que lo que más se me ha quedado es que hay gente que sigue trabajando ahí, 25, 30 años llevan ahí trabajando, y que se acuerdan de mí con una sensación positiva de lo que hicimos cuando trabajamos juntos. Hay una parte que me has platicado en donde, pues, todo muy padre, pero también estresante al grado que te habló tu jefe y te dijo, Sí. vete de vacaciones. ¿Cómo fue esa historia? Pues es que he tenido ahora entiendo que es un defecto el ser perfeccionista, ¿no? Y ser muy aprensivo, muy enfocado a que todo salga bien a la primera y que todo el mundo haga bien las cosas. Y pues es un error tremendo, ¿no? Porque eso, y yo creo que también ha sido de los aprendizajes que más me costaron a lo largo de mi carrera, que fue saber delegar. Saber delegar me costó trabajo, porque yo me creía el non plus ultra. Y entonces yo decía, si quiero que salga bien, lo tengo que hacer yo. Y es un error tremendo que lo aprendí pues, con topes en la pared y lo aprendí pues dejando que la gente, rodeándome de la gente que tiene cualidades, que tiene capacidades y dejándolos hacer lo que saben, ¿no? Creo que es un principio muy importante que yo me tardé un poco en aprenderlo, lo aprendí y ya después lo empecé a aplicar, pero el tema del estrés lo llevé a un grado tan fuerte que nos hacían varias cosas, nos hacían un check-up médico cada año y ese se lo mandaban a mi jefe, ¿no? Y luego nos hacían unos test pues como psicométricos, psicológicos, para ver cómo andabas de la parte emocional. Y sí, efectivamente, una vez hice el test, yo me sentía bien, o sea, yo sí sentía pues que estaba en estrés por el acelere del trabajo y la dinámica, etcétera, pero no me sentía mal físicamente hasta que un día me habla mi jefe, un vicepresidente americano que él operaba en Miami, y me dice, Alfredo, ¿tienes 5 minutos? Sí, siéntate, por favor. Me dice, ya me acaban de entregar los resultados de tu test. Eh, me los mandó, los imprimí, los empecé a ver y vi muchos rojos, ¿no? Las grafiquitas así rojo, rojo, rojo. Me dice, todo eso rojo que ves es puro estrés. Dice, entonces quiero que ahorita dejes de hacer lo que estás haciendo y te vayas de vacaciones. Me dice, porque también me entregaron el examen médico y estás a punto de que te dé un infarto. Y dije, wow. No dije nada, le dije, enterado, cambio y fuera. Cerré todo, apagué la computadora y nos fuimos de vacaciones ¿Te acuerdas de dónde a nos fuimos? Costa Rica. Fue cuando nos fuimos a Costa Rica. eh, y dije, sí, y le dije, pues me voy a llevar a mi familia y me dice, prohibido que vayas a trabajar allá, porque teníamos oficina en Costa Rica y me tocaba responsabilidad ahí también. Y creo que pasé a saludar a la gente y eso ahí a la estación y ya, pero si te acuerdas nos fuimos completamente a la playa y nos fuimos al bosque lluvioso y nos fuimos a disfrutar la vida. Pero sí, el tema del estrés
cuando te tomas muy a pecho tu responsabilidad, tu posición, te juega en contra, ¿no? Entonces te afecta físicamente y hay muchos ejemplos de gente que sí le ha afectado físicamente el estrés laboral. Ahora, afortunadamente, pues ya hay muchas empresas que tienen programas de manejo de estrés y programas de salud en el entorno laboral, y eso pues ayuda mucho, mucho a la gente, ¿no? Hay una historia ahí también interesante, de un team building que fueron a hacer, que te aventaron y luego que parecía como escenario de guerra. ¿Cómo fue esa parte? Esa también fue. FedEx invierte muchísimo en capacitación para toda su gente, a todos los niveles, pero a nivel directivo tienen programas muy, pues muy buenos. Y este es un programa que se da en Wisconsin, en Estados Unidos. Y es un programa de someterte al estrés, de someterte a estrés, eh, Sí, de entrenarte a y- ese. de entrenarte para romper barreras de miedo, de desidia, de muchas cosas. Es un programa de liderazgo, de trabajo en equipo, que se da en el bosque. Es una organización que lo tiene súper bien estructurado, no recuerdo ahorita el nombre, pero tienen incluso un libro que habla sobre el tema y que te hacen varias pruebas. Una prueba es, está, tienes que salvar a compañeros tuyos que están encerrados detrás de una barda de madera alta y tú no te puedes brincar la barda y del otro lado hay un químico, una mezcla de químicos que está a punto de explotar. Y si explota los va a matar a todos. Entonces tú tienes que, a través de algún mecanismo que se te ocurra, pasarles un químico que va a neutralizar esos otros químicos para que no exploten. Y lo tienes que hacer pues contratiempo, porque estás con la presión y ves que ellos están gritando, están desesperados y todo, y tú pues no ves, o sea, todo es a través de la comunicación, de una barrera de la comunicación. Está la barda física en donde ellos te están diciendo, pues pásamelo y cómo le haces, pero yo no lo puedo agarrar, tú lo tienes que verter, o vertir, como se dice, sobre el tambo donde está el químico. Entonces tú sin ver y ellos guiándote, tú tienes que verter el químico para neutralizar. Okay. Esa no la logramos. Y explota. Obviamente, pues ellos están protegidos, pero te dicen corre y tú corres y pum, explota. Y entonces hay regaño, ¿verdad? Pues, oye, dejaste morir a tus compañeros. Pues, ¿por qué? O sea, no se comunicaron, les ganó el estrés, ¿qué pasó? Y bueno. Pero esta que me decías es subirte a un árbol, el tronco de un árbol delgadito, que eso también me dio mucho miedo. Si fuera un troncote, bueno, pues hay estabilidad. Pero era un tronco de un árbol, yo creo que de unos 15 metros de alto. Subes en una escalerita y más o menos de aquí a donde está la cámara, más o menos, que será 1,5 metros, 1,5 metros, hay un de estos, como el trapecio del circo, colgado de una rama del árbol. Tú llevas un arnés y vas atado con una cuerda, y esa cuerda, por si algo pasa y tú te caes, te detienen tus compañeros abajo. Entonces es un tema de confianza. Tú tienes que confiar en que si algo pasa, Ellos van a jalar. con una polea van a jalar y entonces ya te van a ir bajando. Y el reto es que tú te subes a este tronco y hay una tablita que solamente caben tus pies. A 15 metros de altura en un bosque de pinos, hermosísimo el paisaje. Yo siempre he tenido, entre paréntesis, miedo a las alturas, ¿no? Entonces subirme, o sea, ya Sí, subirme, desde que vas subiendo. desde que voy subiendo y desde que veo que nada más hay una tablita, sin nada de dónde agarrarte ni nada más que tu arnés y confiar, y el trapecio. Y el reto es que desde la tablita tienes que brincar y agarrarte del trapecio. Y me paralicé 15 segundos y el guía que llevábamos se dio cuenta. Y entonces me dijo, Alfredo, ¿qué ves? Empieza a describir el paisaje. O sea, me sacó de la parálisis y yo le empecé a decir, veo árboles y veo o sea, yo sé que lo hizo para
sacudirme. Y entonces ya sin pensarlo me aventé y wow, dije, sí, atrapé el trapecio. Pero sé que si no te avientas bien, no llegas, No ¿no? llegas. Y entonces ya, pues, o sea, tú sientes, ¿no? Te queda la sensación de que estás cayendo, aunque no, o sea, tus amigos no saben, tus compañeros no saben en qué momento te vas a aventar, entonces tienen que estar todo el tiempo, pues, atentos, ¿verdad? A detenerte. El tema es que yo me aventé, pero cuando me aventé fue la sensación, y lo atrapé el trapecio, fue la sensación más horrible porque dije, no estoy a salvo, ahora me tengo que soltar y confiar en que me van a bajar, porque era ya la única forma de bajarme, ya no había para atrás, Ajá, sí. sino, y ahora qué hago ya, o sea, estoy aquí, pero pues ahora me tengo que bajar, me tengo que soltar. Y también lo hice así ya de sin pensar, me solté. O sea, ni siquiera de ahí voy a la 1, a las 2, a las 3, no, me solté y dije, ya confío en ellos. Me dejaron caer 1.5 metros a lo mejor, y esa sensación de hasta que ya se dieron cuenta y jalaron y ya me fueron bajando. Entonces, es un entrenamiento para mí muy valioso. Hubo muchos, te manejaban desde la incertidumbre, porque te citaban en una oficina. Llegamos ahí a Wisconsin, a una oficina de FedEx, y entonces uno está acostumbrado a que llegas y te dan la agenda, ¿no? Ah, pues mira, este es el programa, a tal hora nos vamos a subir al autobús, el trayecto es de tanto, vamos a llegar y vamos a hacer ta, ta, ta. Aquí no te decían absolutamente nada. No, no sabíamos de qué se trataba. ¿A dónde vamos a ir? Al autobús. Ok, bueno, ya, bajamos al autobús. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia allá. 3 horas de camino para llegar al lugar. Y ya llegabas y te decían, tienes 10 minutos para dejar tus cosas, escoger tu cámara en cabañas así tipo barracas del ejército, para dejar tus cosas y nos vemos en el comedor, para el siguiente paso. Entonces, ¿qué propician con eso? Que sueltes el control. Sí, sí. ¿Ya? Te dejas guiar, te dejas guiar. Y pues estás hablando de vicepresidentes, de vicepresidentes seniors, directores, gente que está acostumbrada, no, a ver, yo quiero tener el control, yo quiero decir, y a mí díganme cómo va y a dónde y todo. Te empiezas a frustrar porque dices, pues es que no sé nada, no sé a dónde voy, no sé qué voy a hacer, no, y nada, todo te lo van diciendo, el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso. Ayuda mucho, me gustó. Y ahí es donde empieza, digamos, tu carrera para todo el tema de conferencias. O sea, ahí es donde empiezas a dar más esa parte. No, empezó antes, empezó cuando empezamos a desarrollar el programa de Great Place to Work. Esa fue una idea también que salió de marketing, porque queríamos hacer difusión de la marca desde otra perspectiva, no un anuncio de publicidad, sino ya empezábamos a hablar más de la reputación corporativa, ¿no? Entonces, el participar en una evaluación auténtica, sin sesgo, de parte de los empleados en cómo se sienten trabajando en la organización, pero aun cuando internamente se hacían los estudios de clima organizacional, pues nada como que un tercero neutral te dijera, pues, qué dice tu gente, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en los diferentes temas de cuidado de personas? Y lo hicimos pues un poco arriesgándonos a, a que saliera, ¿no? Pues, la verdad, a que salieran cosas que no nos iban a gustar escuchar, pero oh sorpresa, o sea, afortunadamente del trabajo que se venía haciendo internamente de ese cuidado de personas, se reflejó en esa encuesta, en esa primera encuesta, y ese primer año, primer lugar. FedEx número 1, mejor empresa para trabajar en México. Entonces dijimos, pues le seguimos, le seguimos, le seguimos. A mí me tocó estar dirigiendo ese esfuerzo como 6 años. Y digo dirigiendo porque era un trabajo de equipo, obviamente estaba recursos humanos, estaban todos los directores, etcétera. Pero había un líder ahí que pues, éramos nosotros que estábamos dirigiendo ese trabajo.
y se logró cosas buenas. Entonces, yo por un tema personal, hace un poco más de 20 años, empecé a estudiar otras cosas para mi propio crecimiento personal. Empecé a estudiar diferentes líneas de pensamiento que, pues muy atrevidamente, cosas que yo aprendía para mí y que a mí yo sentía que me ayudaban a cambiar la perspectiva de vida y del mundo, las aplicaba con mi equipo. Y cuando platicaba con ellos y les compartía de esta información de líneas de pensamiento que tienen que ver con cómo funciona el ser humano, cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, eh, indagar un poco propósito de vida, quiénes somos, a qué venimos, a las preguntas existenciales que muy pocas veces nos sentamos. Y yo les empezaba haciendo un truquito muy sencillo y les decía, dime quién eres. Y todo, invariablemente, todo el mundo contestaba, soy Alfredo González. Y yo le decía, no, dime quién eres y luego dime tu nombre. Y entonces cuando les hacía esa separación, la gente ya como que se sentaba y decían, ¿cómo quién soy? Y empezaban a contestar pues lo que se les venía a la mente, ¿no? Soy un ser humano, soy una persona, soy Mi amoroso, puesto. o sí, o soy el contador, o soy el vendedor, o sea, y era empujarlos un poco más a momentos de reflexión, de a ver, ¿quién eres? ¿A qué veniste? ¿No? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cómo andas en el cumplir ese propósito? Y cosas que pudieran sonar filosóficas para una empresa, pero que yo lo viví, ayudó a cambiar completamente la actitud de la gente hacia su entorno y obviamente hacia su trabajo y hacia los resultados del trabajo. Entonces desarrollamos, otra vez ya conociendo que esto empezaba a funcionar, que lo hacía yo primero, pues digamos que eran mis focus group, ¿no? Con mi gente, primero pues, la gente de los gerentes que estaban conmigo, luego de ahí me iba a ver, pues tráete al grupito tal, y empecé yo a hacer una serie de conferencias, de pláticas, más que una conferencia, era una plática, donde les preparaba yo una presentación pues, con fotos, con muñequitos, con videitos, que les iba planteando problema, solución, problema, solución, problema, solución. Y la gente lo veía y decía, sí, ¿por qué se generan los conflictos? Pues les ponía yo ahí algo, ¿no? ¿Por qué hay problemas de comunicación? Pues les ponía yo algo. ¿Por qué hay eh, obstáculos entre departamentos, ¿no? Y ya, temas que vivíamos todos los días, pero vistos desde la perspectiva de cómo me arreglo yo primero, o sea, cómo puedo hacer que yo vea distinta esta situación, de manera que no me enganche en una discusión, en un conflicto, en un agrandar el problema, sino que me retire un poquito, lo vea desde arriba, con una perspectiva más de mayor observación y entonces pues hacer una propuesta de solución. Y entonces todo lo que fui haciendo era encaminado a eso. A ver, aléjate tantito, velo con cabeza fría y tripas frías, este, y haz una propuesta de solución. Y entonces entraba el tema del manejo de emociones, porque decías, no, es que estoy enojado. Entonces no puedo hacer ninguna propuesta de solución si estoy enojado. Entonces ahí ya, pues cómo fluir el tema de la ira, del enojo, de la frustración, del coraje. ¿Cómo les enseñaban a fluir esa parte? Pues de herramientas que yo fui aprendiendo, tenía que ver con, dependiendo un poquito también de la personalidad, había quien sí tenía que salirse a gritar, salte a abrazar un árbol, llevábamos, por ejemplo, pues, estas colchonetas para golpear, eh, Pues a ¿sabe? sacarlo como fuera. Sacarlo, o sea, era mover energía, era mover esa energía, déjala que se vaya, y en cuanto sientas que se liberó,
ve nuevamente la situación y cambiaba por completo, ¿no? Entonces son temas con canciones, por ejemplo, me acuerdo que en uno que hicimos en un parque que se llama Xochitla, que está allá por Tepozotlán, rentamos un salón, hicimos actividades al exterior y luego ya hicimos esta plática y esa canción les duró años. Una canción que les imprimí la letra, es una canción que existe ahí, les imprimí la letra, pero que casaba muy bien con el momento que estábamos viviendo en ese instante y les gustó mucho. Entonces eran mecanismos diferentes, un poquito, o más bien un mucho distintos a lo que tradicionalmente se hace en las empresas, que se detecta un problema a través de estos estudios de clima organizacional y generalmente se les da capacitación en competencias, ¿no? No, a ver, dales un curso de trabajo en equipo. Pues sí, pero le estás dando un curso de trabajo en equipo a individuos desintegrados. Dales un curso de comunicación. Ok, pues sí, les doy un curso de comunicación a personas que no se quieren comunicar. Se remuéveles Sí, que tienes primero el la rencor barrera, ahí sí, atorado. sí, remuéveles primero la barrera de querer comunicar, ¿no? Y eso pasa, y sigue pasando en muchas empresas. De estos 42 años, yo fui fijándome en eso. Y cuando empecé a hacer esto en FedEx y vi que funcionaba, pues obviamente ya se hizo un programa, esto yo ya lo puse en una presentación, se lo presenté a, a mis jefes, les hizo sentido y entonces empezamos a hacer un programa eh, pues de difusión de estas líneas de pensamiento con un lenguaje corporativo, ¿no? O sea, sin entrar en temas de abrácense y agárrense las manos y nos amamos, ¿no? No es llegar a ese extremo, simplemente es aprovechar temas de conciencia, de despertar de la conciencia organizacional. Y eso fue lo que fui llevando. Y entonces casó, en ese momento, estamos hablando de 2002, ¿sí? 21 años, se empezaba a hablar en el mundo del tema del customer experience, de la experiencia del cliente. Y tuve la oportunidad yo de ser de los primeros en traer a México ese tema. Yo lo escuché primero en Asia, luego en Estados Unidos, y luego yo empecé a hablar de este tema en México, eh, primero internamente en FedEx, eh, cómo mover el servicio al cliente tradicional de sí, señor cliente, yo lo atiendo y sí, lo que usted diga, y a una verdadera experiencia del cliente de principio a fin, de la interacción del cliente con la empresa, desde que levanta el teléfono y dice, quiero enviar mi paquete, hasta que le llega la factura y paga y le quedan ganas o no de volver a hacer un envío con FedEx. Entonces, analizar todo ese journey, ese recorrido, ese viaje del cliente por todos los puntos críticos, ¿no? Que se le llaman los momentos de la verdad, en donde puedes dejarlo completamente satisfecho o completamente insatisfecho, porque no hay puntos medios. Yo les decía, es como estar embarazado. No puedes estar un poquito embarazada. O sea, o estás completamente satisfecho o estás insatisfecho. Punto. Y entonces, de esa manera, se crea el área de Customer Experience en FedEx y me asignan como cabeza del área de Customer Experience. Y eso pues me ayudó todavía a meterle más contenido, más, a indagar más, a buscar más aprendizaje, a buscar más temas, porque ya no era nada más con los empleados, ¿no? Con los colaboradores de FedEx. Ahora había que salirse a la calle, al mercado, a esas interacciones, cómo las atendemos con los clientes. Eh, Eso para mí me ayudó mucho. Vi que funciona, ayudó a muchísima gente. Como todo, hay gente que no le interesa y no quiere. Y hubo quienes tuvieron que saltar por la borda y otros que los tuviste que echar por la borda.
porque no se subieron a este barco de la nueva mentalidad de éxito, ¿no? Pero en la mayoría funcionó y duró un buen tiempo. Creo que ahora ya se perdió, no hubo por ahí continuidad, pero en ese momento varios años duró y se hizo a nivel de Latinoamérica y nos llevó a lograr varias cosas, ¿no? Ok. Entonces, recapitulando, empiezas a trabajar a los 18, Ujú, haces todo un recorrido, diferentes empresas, diferentes puestos, empiezas a aprender habilidades que te sirven para el siguiente, aprender inglés, aprender mecanografía, todas estas cosas, hasta el punto que llegas a tu sueño máximo de ser director de marketing, y ahí escalas muchísimo, pues económicamente también ujú. un despegue muy fuerte. Importante. Ujú, Y y después viene ya una segunda etapa, que es la parte oscura de la historia, ¿no? En donde es momento de cambiar. eh, que aquí viene pues una parte interesante en donde, por un lado, que me platiques un poquito cómo fue, porque en tu trayecto te toca despedir a mucha gente, ¿no? sí. Y me has contado esa parte que se te hacía el corazón así como de pollo, pero también te toca a ti en un punto recorte de personal Ujú. y hay que ahuecar el ala, ¿no? Entonces, Hay que ¿cómo viviste esa parte? aguantarse. Pues son momentos difíciles porque esa situación ocurre cuando la crisis mundial de 2008-2009, en donde FedEx dependía mayormente de la industria automotriz y de la industria electrónica. Y los que recuerden en esa crisis de 2008-2009, en el mundo son las industrias que sufren más de esa crisis y empieza a haber una disminución significativa en esos negocios y por consecuencia, pues mucho menos embarques de autos, de partes automotrices, de partes electrónicas, etcétera, a nivel mundial. Eh, FedEx en esa época tenía más o menos 670 aviones y yo recuerdo que llegó a tener como 350 aviones parados en un estacionamientote en el desierto de Arizona porque no había carga, ¿no? Entonces eso lleva a que la empresa pues, tome decisiones de dejar ir gente y ahí me toca salir a mí de esta maravilla de empresa. ¿Y cómo fue ese proceso? Quiero hacer un paréntesis aquí, porque al final, digo, ahorita todo el tema de emprendimiento y todo este rollo es como wow, pero tú ya estabas, o sea, en un punto donde un sueldazo, ¿no? Un Ujú, sueldo bueno, bonos, o sea, económicamente súper bien, en un lugar que te gustaba haciendo, o sea, esta parte rockstar Godín, ¿no? ujú, Como lo podríamos llamar, que todo mundo ahorita sataniza, pero que la realidad es que ujú. cuando estás ahí en las mieles y le chambeas y le trabajas, o sea, sí tiene una parte muy, muy positiva a decidir ya, bueno, a tener que, ¿cómo fue esa transición? Difícil, fue difícil. Ya eran 12 años de estar en esa situación de bonanza, digamos, de beneficio. Y fue, digamos que el malestar fue muy cortito, muy cortito, porque por el tema del conocimiento que tenía yo en los call centers y de los contactos, porque algo que no mencioné, pero en esa época, cuando ya empiezo a manejar todo este tema del Customer Experience, hay una organización en México maravillosa también que se llama el Instituto Mexicano de Teleservicios, que dirige muy atinadamente Maru García, y que es una entidad que agrupa a todas las entidades de call centers en México, call centers internos de las empresas, call centers externos que le dan servicio a empresas, proveedores de hardware, de software, de tecnología, todo lo que tenga que ver con call centers, de gente, de todo. eh, el Instituto Mexicano de Teleservicios agrupa a todas esas empresas y hace cosas maravillosas en sus congresos, en sus convenciones. Entonces hacía congresos en ese momento en el Centro Banamex
Y me llega una invitación para asistir al congreso, pues como yo manejaba los call centers, para asistir a un congreso y le digo, le escribo, le mando un correo a Maru y le digo, oye Maru, yo quiero dar una conferencia en tu congreso. No me conocía y fuimos a desayunar. Ella y su socia, en ese momento tenía una socia, fuimos a desayunar, nos conocemos, platicamos, le cuento de todo este tema y le encantó la idea. Me dijo, wow, pues sí, o sea, casa perfecto con lo que hacemos, pues órale. No me conocía, pues, o sea, no sabía si me iba a trabar hablando, si tenía muchas muletillas, o sea, todo lo que padece un conferencista o el miedo de que padezca un conferencista, pues ella no sabía cómo iba yo a hablar en público. Sin embargo, me dio la conferencia de cierre del Congreso. Wow. Pues yo preparé una presentación y pues les encantó. ¿Qué significó eso? 12 años consecutivos de estar dando conferencias en los congresos del Instituto Mexicano de Teleservicios. De inacabables los temas, ¿no? De todo, pero siempre enfocado en este tema de la gente, el cliente, la gente, el cliente, la gente, el cliente, la experiencia del cliente. Y del cliente interno y del cliente externo. Entonces fui haciendo muchas aristas, muchos puntos de vista de aspectos importantes que me daba mucha satisfacción ver cómo la gente decía, pues sí, pues sí, es cierto, sí. Y cuando me bajaba del stage que terminaba la ponencia, pues se me acercaba la gente y me decían, oye, pues sí, Sí, cierto. sí es cierto y sí nos gustó y tienes razón y voy a hacer esto y lo otro. Y 12 años y luego también me invitó ella misma a dar clases en un diplomado. Ellos crearon un diplomado en conjunto con la Universidad de Anáhuac de CRM y Call Centers y me invitó a dar clases en el diplomado y estuve 15 años dando clases en ese diplomado. Entonces, son experiencias eh, adicionales, digamos, que se han ido generando por hacer bien algunas cosas dentro de las organizaciones. Regreso al tema de la transición. La transición no fue fácil, o sea, sí se siente feo, esa es la realidad. Dejar una empresa que te dio mucho y a la que le diste mucho, pero rápido me di cuenta que hay vida afuera de las empresas, ¿no? Hay vida afuera de FedEx. Y entonces me invitan a un call center grandote eh, a aprovechar esta experiencia que tenía yo de manejar call centers en un call center externo pues con 3,000 personas a mi cargo, manejando 100 clientes importantes a los que esta empresa le daba servicio y pues con un aprendizaje express. Haz de cuenta que me metieron a una licuadora para que me empapara yo ahí de todo lo que era el negocio del call center externo. Es otro mundo completamente distinto. Maestros muy importantes, que tuve yo ahí al director general Aurelio Alonso en ese momento, y mucha gente que me ayudaron a entender rápido ese negocio con una dinámica de locomotora a toda velocidad. No estuve mucho tiempo porque también la verdad es que no era mi meta quedarme en el entorno de los call centers. Mi vida ha sido ventas y marketing. Entonces ahí surge oportunidad de irme a otra empresa como director de ventas y marketing y pues me voy, ¿no? Me voy a ventas y marketing. Y luego de ahí ya para terminar el currículum corporativo, eh, estoy un par de años en esta empresa de ventas y marketing y un headhunter me habla para darme la dirección general de la competencia de esta empresa y me voy como director general a esta otra empresa ya en sistemas de seguridad. eh, y pues ahí prácticamente termina mi carrera corporativa. Tengo una experiencia un poquito más unos años después. Ahorita te cuento qué hice saliendo del mundo corporativo,
Me buscan también, que eso me daba mucha satisfacción porque yo te estoy hablando de que tenía 50 y tantos años y hay gente de 38, 40 que a veces ya no les es tan sencillo conseguir empleo. Yo tenía más de 50 y me buscaban todavía y me ofrecen una posición para ser la cabeza de marketing de Compartamos Banco. Y lo acepto y también fue una experiencia maravillosa, pero ya me había yo acostumbrado a estar trabajando por mi cuenta. Cuando salgo en 2013 de esta última empresa donde fui director general, eh, ahí ya empiezo a hacer negocios yo por mi cuenta. Pongo una comercializadora de productos electrónicos y pues le pego bien y nos empieza a ir muy bien. Ok, espérame ahí tantito que quiero hacer ya como cierre de este bloque. Okay. Entonces, todo, fíjate, qué interesante. O sea, empezaste en un banco y tu último trabajo Fue en un corporativo banco, fue ¿cierto? director de marketing de un No banco. me había fijado en eso, ¿cierto? Y bueno, ahorita vamos a entrar de lleno a la parte de emprendedurismo, de Sí, negocios, de todo, que quiero que me platiques. ¿Qué negocios has hecho? Porque a veces, lo acabo de decir y lo estoy repitiendo constantemente, nos cansamos de volver a intentar. sí. Y yo me canso y tengo 10, 12 años haciendo trabajo, negocio, pero pues alguien que tiene 40 años, o sea, me imagino que se van acumulando más cosas, entonces, tanto éxitos, tanto fracasos. Entonces, quiero que me compartas ahorita cómo fue esa parte. Pues por lo pronto, salud. Salud.